en la capital de México. Martín Moreno, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal, Mauricio? Qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes esta a todos. Es tu casa. Buenas tardes. A ver, vamos a platicar de esta joya que está publicando Océano. Gracias. Días de Ira. Platícanos de dónde nació la idea. Bueno, Días de Ira es un retrato, es un realismo novelado, Mauricio. Es un retrato del México actual. Es un retrato del México actual, es un retrato del México del futuro inclusive y de los riesgos que se puede correr en este país de continuar una cerrazón de parte del gobierno para entender cuáles son las desigualdades profundas y lacerantes de este país. Días de Ira gira en 3 pistas. Primero, el poder político, cómo actúa el poder político, te llevo de la mano dentro de la casa presidencial para que vea el lector cómo habla el presidente, cómo se tratan los conflictos del país. ¿Cómo habla el presidente? Los políticos hablan de otra manera que hablamos tú y yo y que nos está viendo. Hablan de diferente forma, hay mucha solemnidad. Por ejemplo, te pongo un caso. Los políticos... Pocos políticos dicen la palabra dinero, Mauricio. No me preguntes por qué. Utilizan la palabra recurso. Parece que la palabra dinero les quema o traen un mea culpa ahí. Saben qué hacen con esa cochinada que llaman dinero. Entonces dicen, es que no hay recurso o vamos a mandar un recurso. Pues di dinero, ¿no? No, dicen recurso, en fin, allá ellos. La segunda pista es sobre la guerrilla en México que... aunque está latente y aunque no ha habido un movimiento rebelde en los últimos 22 años desde Chiapas, 1994, está latente esa posibilidad, hay profundas desigualdades y sigue todavía una pobreza extrema en el campo mexicano. La ideología no se ha acabado del todo, ¿eh? Bueno, no, porque ahí permanece, allí permanece. ¿Y por qué? Porque todavía hay pobreza en el campo. Y la tercera pista es la actuación, Mauricio, de los medios de comunicación. Habrá medios que son aliados al poder político, pero también te muestro la otra cara de la moneda, Mauricio. Los medios, los periodistas que investigan, que critican, que cuestionan, que muerden al poder político, entre otras cosas. Son más de 50 personajes en Días de Ira. No encuentras nada más historias de poder, encuentras historias de amor, historias eróticas, de lealtades, de traiciones. Me parece que quien tenga en las manos Días de Ira, por lo que me han dicho quienes la han leído, van a pasar un buen rato. Pintas a México desde la intimidad del poder, por ejemplo. Sí. ¿Por qué al poder político se le acabó el país? Se le fue el país de las manos. Porque ven otro país, Mauricio. Ven otro país. Mira, ¿en serio? En años de periodista, hoy lo vemos, donde hay un divorcio y hay una diferencia abismal entre el lenguaje del poder político y las necesidades de todos los ciudadanos. Mientras tú escuchas los discursos del poder político de donde vengan, que hay menos delincuencia, que ha bajado la criminalidad, que hay más empleo, que hay menos crisis económica, tú sales a la esquina y te encuentras con una persona a la que acaban de asaltar o a la que asesinaron a alguien de su familia por asaltarlo, a una persona, a un hombre o a una mujer que tiene 1 año sin empleo. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está ese discurso del gobierno sobreoptimista con una realidad lacerante para millones de mexicanos? Yo creo que muchos, ahora que estamos en época de campañas, muchos mexicanos tienen la idea de que lo que se fue la política. Que llegaron los intereses personales, la economía, la intromisión del narcotráfico en la economía mexicana, pero no hay este político de los viejos que decía el viejo PRI, roba pero salpica, ¿no? Pobre político de este tipo de discursos. Yo creo que muchos mexicanos en este momento extrañan la política de veras. Hoy se roba y se roba. Tenemos muchos casos de corrupción que necesitaríamos 10 programas de Expreso Doble para retratarlos. Hay muchos casos de corrupción, hay muchos casos de abuso de poder, hay muchos casos de impunidad, que es el gran problema de este país. Entonces, en Días de Ira te retrato algo que separa en una línea muy delgada y muy fina, Mauricio, la realidad de la novela. La intención de Días de Ira es que te pierdas en algún momento en el laberinto y ya no sepas qué es novelado y qué es realismo. Te lo pregunto porque Días de Ira es lenguaje. Exacto. Y lo que no tenemos los mexicanos es un lenguaje político, de los políticos mismos. Bueno, se acabó el lenguaje político. Porque hablan de otra manera. Es decir, volvemos a lo mismo. Hay un lenguaje político que retrata un optimismo desbordado de parte de los propios políticos y cuando tú lo escuchas, Mauricio, cuando lo escucha la gente que nos está viendo, dice, ¿de qué país está hablando este hombre? ¿De qué país está hablando el presidente o el secretario de tal o el secretario de otro lado? ¿De qué país está hablando? Porque yo no veo esa mejoría. Me parece, Mauricio, que hay un divorcio absoluto entre el lenguaje del político y la realidad y las necesidades de los ciudadanos. Bueno, ahí está el tema de la contingencia ambiental, nada más. Martín, esta es tu casa, que sea la primera de muchas visitas. No, pues yo agradecido contigo por este espacio. Aquí está Días de Ira, Editorial Océano. Editorial Océano está promoviendo esta
oferta de la realidad novelada de nuestro país, que no pasa por su mejor momento. Bueno, nosotros nos vemos a las 6:45 de la tarde en el antepenúltimo